Dirección de Evangelización con el Comité Coremac y el Instituto Intercontinental de Misionología dan la bienvenida a todos ustedes presentes físicamente aquí en el aula magna del seminario y a todo el público que nos sigue a través de las redes sociales. Bienvenidos a este evento pastoral y académico. Pastoral porque nace de una preocupación pastoral misionera y también académico porque se vincula a la academia de nuestra Universidad Intercontinental. El tema que vamos a escuchar tiene como título La conciencia misionera en la formación de las agrupaciones laicales del siglo XX a partir del caso de Monterrey. Antes de presentar a nuestro ponente con un breve CV o currículum vitae, quisiera decir una breve introducción, solamente en 3 puntos. Uno, se refiere a la temática que vamos a escuchar en la modalidad en la que el Padre nos va a tratar el tema, es la temática de la misión. La misión es pues un tema que lo tenemos muy bien identificado en nuestra agenda de trabajo. La misión es parte de nuestras preocupaciones diarias, es parte de la formación, es parte de nuestras preocupaciones pastorales, de la actividad misionera nuestra. Dicen por ahí algunos que la misión es como esa actividad que trata de reparar los asuntos difíciles que hay en el mundo entero a través del anuncio de la buena nueva de Cristo. Esa es como la misión en un lenguaje así un poco coloquial. Entonces, esa es la temática que vamos a escuchar y nos da gusto por ello. La importancia de este tema es, además de ello, la lógica, que yo le llamaría la lógica de la vocación y la lógica de la conciencia. La lógica de la vocación es aquel asunto por el cual entendemos la misión como un llamado. Es un llamado que nos hace Dios a todos a diferentes servicios. La misión no se agota, digamos, en un ejercicio clerical. La misión es muy vasta y abarca muchas cosas, pero es ante todo un llamado, una vocación. Y también tiene otra lógica, es la lógica que yo le decía de la conciencia. La lógica de la conciencia es como la invitación a que el ser humano se involucre en el llamado a través de pues asimilarlo y poderlo implementar en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la lógica de la conciencia y ese es precisamente el tema que el Padre nos propone para esta conferencia. Es el tema de la conciencia. Y un tercer punto que yo quisiera hacer notar, que se me hace que va a dar con un especial interés, es el tema de los laicos. La iglesia hoy en día es una iglesia, por supuesto, pues con mucho personal del clero, pero es una iglesia que está cada vez más siendo de laicos. En Europa, en muchos lugares del mundo, la iglesia tiene una alternativa que es el involucramiento de los laicos. Y ese es un punto que el Padre nos va a tratar. Bueno, entonces el Padre Treviño, ¿quién es? Yo brevemente diría esto, que él me ayudó a redactarlo. Su nombre completo es Jesús Treviño Guajardo. Es, por cierto, es primo del Padre Guajardo, Luis Andrés, que estuvo aquí con nosotros un par de años. Luego es sacerdote el Padre Jesús Treviño es sacerdote de la Arquidiócesis de Monterrey, licenciado en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana de Roma en el 2016. Ya lo estoy leyendo
en la clave de mis años, ¿no? El doctorado en Historia de la Iglesia por la Universidad Pontificia de México, que trata el tema de la acción católica en Monterrey entre los años 1930-1971. Entonces, pues escuchamos el aporte, ahí lo tenemos anotado en el póster, la conciencia misionera en la formación de las agrupaciones laicales del siglo XX a partir del caso de Monterrey. Bienvenido, padre. Muchas gracias, padre Javier. Agradezco esta invitación. Es para mí un gusto y un honor estar en esta tarde compartiendo esta charla. Esta charla la vamos a tener en perspectiva histórica y desde los laicos, que es a lo que yo me dedico. Yo me dedico a estudiar la historia de los laicos en Monterrey en el siglo XX. Hablar de misión a expertos en misión pues es difícil, ¿verdad? Así es que me disculpan de que aborde este tema ustedes que son expertos y expertas en misión. Así me lo han pedido y bueno, voy a compartir los procesos históricos del siglo XX que fueron ayudando a configurar la conciencia de los laicos en torno a la misión, ¿verdad? Como bien lo dice el tema de nuestra charla. Entonces, vamos a empezar ya sin más preámbulos. Primero, me gustaría que nos adentráramos a reflexionar en qué es la conciencia misionera. Conciencia misionera, ¿a qué nos referimos con esto? ¿Verdad? Bien, los evangelios nos revelan que el ministerio de Cristo fue itinerante y el envío pospascual también lo fue. Podemos nosotros descubrir en la lectura de los evangelios a un Cristo que pasó su ministerio viajando o recorriendo diversas ciudades que van desde Judea hasta Galilea, y el envío pospascual fue precisamente ese, ir por todo el mundo y predicar y anunciar la buena nueva, ¿verdad? Entonces, ya de ahí entendemos que nuestra vida cristiana es una vida misionera, itinerante, una vida en salida, ¿verdad? Los viajes de San Pablo también nos revelan que existían rutas, nos revelan las rutas que existían para que la gente viajara por diversos motivos, ¿verdad? Y estas rutas fueron utilizadas por los primeros cristianos para salir y anunciar la buena nueva, ¿sí? Es decir, si ya en tiempos de Jesús los discípulos de Jesús habían entendido que la invitación era recorrer comunidades para atender a personas necesitadas y anunciarles a ellos el evangelio, después del evento pascual, las primeras comunidades fueron entendiendo que había que salir y había que aprovechar las rutas que ya existían, rutas comerciales y rutas políticas que existían en el Imperio Romano. Entonces, los viajes de San Pablo nos revelan cuáles eran esas rutas y la manera en la que se fueron instaurando las primeras comunidades cristianas nos dan la pauta para comprender cuál era la distribución de la movilidad humana en aquel tiempo, en los primeros siglos. Las primeras comunidades cristianas entonces se insertaron en las ciudades del Imperio Romano en donde la movilidad era común. Los primeros siglos de nuestra era cristiana, la movilidad era común. No nos imaginemos un tiempo de estatismo en el que la gente habitaba en una comunidad y no se movía y no sabía lo que sucedía en otras. El Imperio Romano había provocado una gran movilidad y dentro de esa movilidad un gran intercambio comercial, ¿verdad? Aquí les presento el mapa de las regiones por donde se movió Jesús. Vemos de Judea a Galilea, pasando por Samaria, las ciudades por donde Jesús predicó y realizó su ministerio. Y después les presento el mapa de las rutas de los viajes de San Pablo que nos muestran cómo los primeros cristianos salen de la región de Palestina hacia las demás ciudades del Imperio Romano, ¿verdad? Bien, podemos entonces decir que esta fue la primer identidad cristiana, la primer conciencia cristiana, una conciencia de salir, de utilizar las rutas y de anunciar la buena nueva. Entonces,
se fue configurando poco a poco en los primeros siglos una identidad como misioneros itinerantes. Bien, esta identidad o esta conciencia de ser misioneros fue cambiando a lo largo de la historia y vamos a ver algunos momentos históricos en los que se dieron continuidades y cambios en esta conciencia misionera. Por ejemplo, en el tiempo de las invasiones bárbaras y en la caída del Imperio Romano a finales del siglo XV, a finales del siglo V, sigue habiendo la conciencia misionera en las comunidades cristianas, pero ahora el contexto sociopolítico del imperio, que era un imperio caído, un imperio que estaba debilitado e incluso terminado, digamos así, había caído el Imperio Romano. Entonces, la lectura que los cristianos hacen es una lectura de reconstrucción. La misión tiene un fuerte matiz de reconstrucción de la cultura cristiana. Después, en el tiempo de las cruzadas en la Edad Media, los cristianos, las diferentes comunidades cristianas siguen teniendo conciencia misionera, pero ahora la conciencia misionera tiene una carga de reconquista de los lugares santos y de la espiritualidad de la peregrinación. Recordemos, no vamos a abordar ahorita los temas polémicos en torno a estos momentos históricos, ¿verdad? Porque pudiéramos tocar otros puntos de las cruzadas, pero las cruzadas tienen de fondo una espiritualidad de peregrinación y un espíritu misionero de reconquista de los lugares santos. ¿Okay? Después, en tiempos del descubrimiento de América, finales del siglo XV, sigue habiendo conciencia de misión, pero ahora una misión con una fuerte carga de expansión territorial y la salud de almas, ¿verdad? Que viene a consolidarla el Concilio de Trento en el siglo XVI, un siglo después. Pero ya con el descubrimiento de América, recordemos que en este momento las ciudades, el Renacimiento ha provocado que las ciudades en Europa crezcan, la técnica ha crecido, la técnica de la agricultura, hacen falta más tierras y por eso se emprenden los viajes para descubrir nuevas tierras, pensando que se iban a descubrir las Indias, pero se termina descubriendo América, ¿verdad? En esa parte, entonces, la misión toma una fuerte carga de expansión territorial y, hablando desde la fe y desde la espiritualidad, una idea de expansión también en la promoción de la salud de las almas. Era importante, recordemos que a partir del Renacimiento, que también florecen las ciencias, en la espiritualidad se da un crecimiento por la atención a la salud de las almas, la cura de las almas. Les digo, el Concilio de Trento viene a acuñar ya sólidamente este término como la principal razón de los clérigos. Los clérigos se deben dedicar a la cura de almas, según el concilio, ¿verdad? Bueno, pues la misión entonces toma todo este carisma, ¿verdad?, de la cura de almas. Si ustedes leen los documentos que justifican la misión en América, van a ver que la justificación es: vamos a buscar la salvación de las almas, la salud de esas almas. Era la justificación de la misión de España, por ejemplo, a las tierras de Indias. Muy bien, y el último evento que yo quisiera mostrarles, les estamos haciendo así saltos grandes, pero para que veamos que el concepto de misión y la conciencia de misión va cambiando en la Ilustración. A finales del siglo XVII y luego durante todo el siglo XVIII, la Ilustración, en la exaltación de la razón y de las ciencias, y después la Revolución Francesa, vienen a despertar en las comunidades cristianas un sentido de misión de educación y buenas costumbres. Es el momento del florecimiento de las comunidades religiosas que se dedican a la educación, ¿verdad? Porque la educación cobra un papel muy importante en este tiempo a partir de la Ilustración. Y las buenas costumbres porque la moral, la ciencia de la teología moral, florece, se pone de moda, digámoslo así. La formación de la conciencia de la persona en este entorno de la exaltación de la razón toma un lugar muy importante. Entonces la moral era una ciencia muy importante y la misión estaba muy ligada a la moral.
Por eso este matiz de búsqueda de la formación y de la moral va a durar hasta finales del siglo XIX y principios del XX, y ahorita lo vamos a ver. Bien, entonces llegamos así a finales del siglo XIX y principios del XX, que es la época en la que nos vamos a centrar de manera más profunda en esta charla. ¿Qué pasa en este tiempo? Ya después de la Revolución Francesa, los procesos independentistas en América y la entrada de diferentes corrientes de pensamiento, la filosofía está cambiando, ¿verdad? La filosofía ha cambiado, el arte ha sido influenciado por el romanticismo, hay una fuerte carga de atención a lo subjetivo, a lo que pasa en la persona individual en el siglo XIX. Entonces, en este contexto crece el secularismo, crece la distinción de competencias, así que ya desde el siglo XVIII y desde finales del siglo XVII se viene reflexionando mucho en la distinción de competencias. ¿Qué le toca a la iglesia? ¿Cuáles son las competencias de las instituciones religiosas y cuáles son las competencias del Estado o de los gobiernos, ¿verdad? Se viene ya reflexionando mucho en la distinción de competencias, pero ya en el siglo XIX es el siglo en el que se marca una distinción de competencias fuerte. Bien, entonces este secularismo, esta distinción de competencias, el pensamiento filosófico prescinde de la metafísica aristotélico-tomista y utiliza puntos de partida diferentes. Y aquí es en donde encontramos nosotros la nueva formación y la nueva conciencia misionera que vendrá en el siglo XX. El punto de partida del pensamiento del siglo XIX será el fenómeno, el sujeto y la experiencia concreta individual. Entonces, como muchas corrientes de pensamiento van a tomar como punto de partida esta experiencia subjetiva e individual y concreta, entonces van a surgir muchas teorías políticas, económicas y sociales que subrayan lo personal, lo subjetivo, que subrayan la utilidad, lo material. Entre ellas va a estar el materialismo. Todas estas toman distancia de la preocupación por el ente y sus causas. Por lo tanto, no va a estar dentro de estas corrientes de pensamiento, no va a estar presente la importancia por cada persona o por cada ser en razón de un ser superior, ¿sí? A esto nos referimos con la toma de distancia de la metafísica. No va a ser importante tomar en cuenta cada ser de la naturaleza en relación a un ser superior, no. Va a ser importante tomar en cuenta a cada ser en sus circunstancias y con lo que siente, quiere y quiere lograr. Eso hasta nuestros días podemos tomarlo como un pensamiento que rige muchas de las decisiones de los sistemas económico-políticos y sociales de nuestros días, ¿verdad? Bien, pues en medio de estas circunstancias surge una polarización, ¿verdad? A finales del siglo XIX y principios del siglo XX muy fuerte, que quizás hasta nuestros días tiene un impacto, que es la polarización entre capitalismo y socialismo, ¿verdad? Es una polarización ideológica, político, económica y social, ¿verdad? Ambas corrientes de pensamiento, capitalismo y socialismo, comparten un fundamento en el pensamiento materialista. Las dos corrientes tienen fundamento materialista, las dos toman distancia de la metafísica aristotélico-tomista y las dos toman distancia de la moral cristiana, de los fundamentos de la moral cristiana, en sus versiones radicales, ¿sí? El capitalismo en su versión radical y el socialismo en su versión radical toman distancia de la moral cristiana y tienen un fundamento materialista. ¿A qué nos referimos por fundamento materialista? Bien, a pensar que la vida de la persona está en función de los factores de producción o de los factores productivos y que una persona se define en la medida en la que es un factor de producción más o menos importante. Ese es el materialismo. Entonces, ambas corrientes ideológicas toman distancia de la moral, como ya dijimos, toman distancia de la metafísica y subrayan una visión o una valoración de la vida humana en función de los factores de producción y de cómo la persona entra a ser parte de este sistema de producción.
De ahí se derivan entonces una gran cantidad de problemas sociales, entre ellas la cuestión obrera y el sindicalismo, que será un problema grande que tendrá que enfrentar las sociedades y la Iglesia, que no estará exenta de este problema a principios del siglo XX. Bien. También, aparte, después de, al iniciar ya el siglo XX y estar ya bien posicionados los bloques capitalistas y socialistas y esta polarización, surge otra propuesta político-económica y social, que es el nacionalismo. El nacionalismo es una propuesta que surge como una, digamos, como una vía alterna entre capitalismo y socialismo, pero que era una vía muy lógica que tenía que surgir y que surge cada vez que no se atienden a las necesidades de identidad y de cultura de un pueblo, ¿verdad? Por eso pongo aquí en la presentación el nacionalismo y el totalitarismo que llevó a la Segunda Guerra Mundial a la sociedad del siglo XX, surge ante la necesidad de una autoridad que pudiera poner orden en medio de los problemas sociales que causaban la radicalización del capitalismo y del socialismo, porque dejaban a un lado la identidad de la persona y la identidad de los pueblos y sus culturas, al considerar solo como importantes los factores productivos. Entonces, esta propuesta nacionalista y luego totalitarista, lo que busca es recuperar todos los elementos que ayudan a fortalecer la identidad de un pueblo, tanto individual como en su versión comunitaria, y por lo tanto también a exaltar una cultura. Entonces, la identidad y la cultura son elementos importantes de estos sistemas, pero ponen en riesgo la libertad de la persona en lo que respecta al totalitarismo, y ponen en riesgo la capacidad de diálogo y de aceptar la diversidad en lo que tiene que ver al nacionalismo, ¿verdad? Es decir, los regímenes nacionalistas subrayan tanto el orgullo nacional que luego se vuelve imposible el diálogo, porque se creen superiores las razas, unas con respecto a otras. Y el totalitarismo centra totalmente, que es la versión aumentada y radical del nacionalismo, centra todo, como todo el pueblo está orgulloso de su cultura, de su nación y son superiores, eligen un gobierno centralizante para que haga anuncio y haga gala de esa superioridad en las relaciones internacionales. Entonces, son sistemas complicados, son sistemas que tienen muchos riesgos, se verificaron así antes de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, el nazismo, el franquismo, y en la actualidad vemos que pueden volver a surgir o que están surgiendo nuevas formas de nacionalismo y de totalitarismo, ¿sí? Y esto se debe a cuando un pueblo está dejado a merced de las leyes de la oferta y la demanda o de criterios materialistas. Los pueblos necesitan siempre volver a la identidad y al florecimiento de su cultura, y por eso luego buscan este tipo de gobiernos centralistas y hasta cierto punto fuertes que pongan orden o que devuelvan el orgullo de la identidad y de la cultura nacional. Por eso la Iglesia busca una vía a través del magisterio social, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, finales del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX significó guerras mundiales, y luego en la segunda mitad del siglo XX la Guerra Fría, la famosa Guerra Fría, ¿verdad? Podemos entonces darnos cuenta cómo la humanidad estaba fracturándose por problemas ideológicos, fracturándose por necesidad de orden y necesidad de recuperar la identidad. Esas eran las preocupaciones del siglo XX. La Iglesia Católica no se quedó de brazos cruzados ante estas circunstancias. Hizo muchas propuestas desde finales del siglo XIX, pero yo aquí me voy a referir a una que fue la genialidad del Papa León XIII, que fue la publicación del documento Rerum Novarum, documento con el cual inicia la reflexión social de la Iglesia, el magisterio social de la Iglesia,
el 15 de mayo de 1891. Y vale la pena que cada vez que podamos le demos un repaso. Si vamos a emitir una opinión que tiene que ver con alguna cuestión social, vale la pena volver a este tipo de documentos como la Rerum Novarum porque nos dan pistas muy importantes acerca de el equilibrio que debe tener toda propuesta social, ¿sí? Toda propuesta social que sí, que debe considerar factores de producción, debe considerar economía política, pero también debe considerar cultura, ética y moral, ¿verdad? El Papa hace una exposición equilibrada de lo que necesita una sociedad para crecer y mejorar. Bien, entonces, la propuesta del Magisterio Social de la Iglesia y otro punto muy importante, a partir de la publicación de la Rerum Novarum se vuelve importantísimo la necesidad de organizar a los laicos para incidir en las realidades temporales. La necesidad de organizar a los laicos. Ustedes me podrán preguntar, bueno, ¿y no estaban organizados antes de 1891 los laicos? Estaban organizados, sí, por ejemplo, en México existían las cofradías, ¿verdad? Que eran organizaciones de laicos que existían en las diferentes parroquias, en los diferentes pueblos, pero no con el mismo interés de incidir en las realidades temporales de una sociedad secularizada, ¿verdad? Porque las cofradías existían en una sociedad cristiana, regulada por la vida moral y por la vida piadosa y religiosa y espiritual del cristianismo. Esta propuesta de organizar a los laicos es ya en un mundo secularizado, en una sociedad secularizada, ¿verdad? Muy bien. Y entonces el Papa, bueno, León XIII publica esta encíclica, se motiva la organización de los laicos. A partir de ahí, los siguientes pontífices van a hacer un llamado a organizar a los laicos en una acción católica, van a decirle así, organizar a los laicos en una acción católica de manera general, pero el Papa Pío XI es el que viene a diseñar un modelo de organización eclesial considerando a los laicos como aquellos que deben participar del apostolado jerárquico de la Iglesia. Esa era la idea del Papa Pío XI, ¿verdad? Participar del apostolado jerárquico. Todavía no era, la idea no era, muchas gracias. La idea no era subrayar un protagonismo de los laicos, pero durante todo el siglo XX los laicos se van ganando el protagonismo del apostolado de la Iglesia, ¿eh? Aunque se decía que los laicos participaban del apostolado jerárquico, es decir, el apostolado pertenecía a obispos y clérigos, y los laicos participaban, eran el brazo alargado de los obispos y de los clérigos. Durante el siglo XX, los laicos nos dijeron con sus acciones, y ahorita lo vamos a ver con el caso de Monterrey, que pueden asumir no solo participar de un apostolado con la jerarquía, sino que pueden asumir el liderazgo en un apostolado, que pueden asumir el protagonismo en un apostolado. Bien, entonces, durante ya las décadas de los años 20 en adelante, la Iglesia está interesada en el restablecimiento de una sociedad cristiana, la urgencia de la formación moral y social, porque las propuestas sociopolíticas se alejaban de la moral cristiana, y la participación de los laicos en el apostolado jerárquico de la Iglesia, ¿verdad? Bien, en este contexto sociopolítico, económico y de preocupación por la moral y por la organización de los laicos, surge una nueva conciencia misionera en el siglo XX, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Y les menciono dos documentos que no podemos dejar pasar por alto. El primero, La evangelización del mundo, que es una carta apostólica del Papa Benedicto XV, que se llama Maximum Illud, del 30 de noviembre de 1919. Es el primer documento que habla específicamente de las misiones. Fíjense, en 1919 ya habla el Papa acerca de las misiones y dice que los obispos son responsables de ellas, que los misioneros deben conocer las lenguas originarias de los pueblos a los que se dirigen de misión, que se debe promover siempre en las misiones el clero nativo. Subraya la participación de las mujeres, esto es importantísimo. En 1919 ya el Papa Benedicto XV subraya la participación de las mujeres, sobre todo las consagradas, dice él, pero ya toma en cuenta a las mujeres para la actividad misionera de la Iglesia. Pide evitar nacionalismos,
obviamente por la época en la que estamos hablando, está en su apogeo la opción nacionalista para gobernar los países, los pueblos, y el nacionalismo está fascinando a las personas de la década de los 20 porque proponía recuperar la identidad y el orgullo nacional, y la gente necesitaba eso. Y bueno, y también buscaba alentar la evangelización, ya habla de evangelización, ¿sí? Entonces, si creemos que hablar de evangelización y de aprender las lenguas originarias y de la participación de la mujer surge con el Vaticano II, pues no, tendríamos que irnos un poco más atrás y estudiar desde el periodo del Papa Benedicto XV para entender que fue un proceso paulatino que llevó a la Iglesia a reflexionar en esas necesidades que luego el Vaticano II establece en los documentos conciliares. Después viene con el Papa Pío XI, ahora una carta encíclica, ya no una carta apostólica. La carta apostólica estaba dirigida solo a los obispos, pero después el Papa Pío XI escribe una carta encíclica a toda la Iglesia, Rerum Ecclesiae, ¿verdad? Del 28 de febrero de 1926. Estamos todavía en el periodo de entreguerras y aquí el Papa hace énfasis en las vocaciones religiosas nativas otra vez. Y él subraya mucho la organización territorial y pastoral de la misión. El Papa Pío XI era un excelente organizador, subrayaba mucho la necesidad de organizar a la iglesia, organizar la pastoral, organizar el apostolado, y entonces él proponía organizar la misión, ¿verdad? Que fuera una misión importante y que los laicos deberían de participar, no solo los llamados a la misión, sino todos los laicos participar en la actividad misionera de la iglesia con su oración y con el apoyo económico, como hasta la fecha nos lo dice siempre el DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones, ¿verdad? Que todos tenemos responsabilidad y todos tenemos que apoyar con oración y con apoyo económico. Los dos documentos hablan de apoyar a las obras misionales pontificias. Bien, después ya en tiempos de la posguerra, el Papa Pío XII publica otro documento llamado Fidei Donum. En este documento del Papa, que ustedes pueden buscar ahí en la página del Vaticano, Fidei Donum, él ya habla de la preocupación por las regiones descristianizadas, ya se parece más a nuestra época, al tipo de misión del que hablamos en nuestra época, ¿verdad? Hay que salir, dice el Papa, hay que ir de misión a regiones descristianizadas de Europa, de América del Sur, de Asia, de Oceanía. De manera especial hay que ir a África, que estaba atravesando por años difíciles en 1957, finales de los 50, y busca ya esta preocupación por la evangelización en zonas alejadas, en zonas que pasan por momentos difíciles, en zonas que necesitan ser llamadas a la unidad de la iglesia, ¿verdad? Él ya está preocupado a finales de los años 50, años en los que se ve un avance de la pluralidad de ofertas religiosas, pluralidad de ideas y de manera de pensar. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial detonó una pluralidad que hemos vivido todos los que estamos aquí, ¿verdad? Hasta la fecha vivimos esta pluralidad ahora de una manera radical. Estamos en el extremo de la pluralidad. La pluralidad ahora se contabiliza dependiendo de cada persona y su celular, ¿verdad? Cada persona cree y piensa lo que encuentra en su celular, ¿verdad? Pero esto lo detona la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Bueno, podemos ver entonces una evolución en la conciencia misionera y en el pensamiento de la iglesia que va así, desde finales del siglo XIX hasta el Concilio Vaticano II. Primero, reconquista de la sociedad cristiana y conservación del estatus eclesial que se le ha quitado a la iglesia después de la Revolución Francesa y a partir del avance de la secularización. Después, en los años 20 y 30, en el periodo de entreguerras, evangelización, formación moral y social. Para una reconquista, todavía sigue esta idea de reconquista, pero ya el interés de la reconquista es la persona, la formación de la persona moral y social. Y pasamos después, en los años 50 y 60, a una evangelización a regiones necesitadas y una formación integral de los laicos y las laicas, ¿verdad? Entonces, hay una evolución en el pensamiento del siglo XX y lo podemos ver así en estos tres bloques. Primero, reconquista, conservación del estatus.
Luego evangelización, ya con el Papa Benedicto XV se habla de evangelización y formación moral y social para restablecer la sociedad cristiana. Y luego ya evangelización a regiones necesitadas y formación integral en un mundo plural. ¿Ok? Ahora tendríamos que ver el cuarto bloque en nuestro tiempo, ya interpandemia, ¿verdad? Que ahorita lo vamos a ver. Bien, en México, en todo este contexto que hemos analizado hasta ahorita, ¿qué pasaba? Bueno, en México había, desde finales del siglo XIX, hubo una efervescencia por la cuestión social. Se recibió la Rerum Novarum con mucho cuidado, con mucha cautela desde el episcopado mexicano, porque estamos hablando del porfiriato, cuando se recibió la Rerum Novarum. Y la iglesia tenía oportunidad de trabajar en cuestiones sociales siempre y cuando no molestara al gobierno en turno, ¿verdad? Al gobierno del general Díaz. Entonces, se recibe con cautela, pero luego, después de la revolución, hay una explosión de actividad en la cuestión social. Se abordan muchos temas y se hacen muchas reuniones para abordar el tema de la cuestión obrera, de la cuestión agraria y de todo lo que tiene que ver con mejores condiciones de vida de los habitantes de México. Eso en épocas de la revolución de 1910 a 1926, antes de la cristiada, hay una efervescencia social, pero luego viene el conflicto religioso y la cristiada. Y entonces hay una cierta pausa, un cierto detenimiento en la iglesia, y digo cierto porque no se detuvo todo, sí se siguió trabajando de una manera diferente y de una manera cautelosa, pero se siguió trabajando. Entonces viene cierta pausa y luego viene después de los arreglos del 29, a partir de 1930, la organización de la Acción Católica, de este modelo de organización eclesial que implicó la desarticulación de la Liga Nacional Defensora para la Libertad Religiosa, es decir, implicó desarticular ese organismo que promovió y que organizó el levantamiento armado, pero se les invitó a ellos a adherirse a este nuevo modelo de organización llamado Acción Católica Mexicana. Y entonces, en este contexto, surge la urgencia por la formación de los laicos, como ya lo decían los papas, en una sociedad cada vez más secularizada y plural después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Esto sucedía en México, ¿ok? Y entonces, en este contexto podemos ubicar el nacimiento de una nueva conciencia misionera en México y el nacimiento de los misioneros de Guadalupe en los años 40, ¿verdad? Es en este contexto, efervescencia social después de un conflicto religioso, una iglesia que necesita organizarse y formar a sus laicos y buscar esta conciencia misionera. Vamos a ver el caso de Monterrey para que veamos todos cómo Monterrey es un caso que nos revela que existía la inquietud misionera en los laicos de las diferentes regiones, al menos lo podemos decir de México con el caso de Monterrey. Las fuentes documentales y testimoniales, es decir, para mi investigación yo he utilizado fuentes documentales de diferentes archivos que he visitado y fuentes testimoniales, he entrevistado gente. Y ambas fuentes revelan un incremento de la preocupación por organizar las misiones urbanas en el caso de Monterrey, pero vamos a ver que hacia finales de los años 60 sale la conciencia misionera de Monterrey sale hacia otras regiones de México, ¿verdad? A partir de la década de los años 30, ¿verdad? Un ejemplo de la inquietud misionera es el que les pongo aquí en la diapositiva. Las jovencitas de las secciones preparatorias de la JCFM, la JCFM era la agrupación de la Acción Católica de jovencitas, de señoritas, ¿verdad? Era Juventud Católica Femenina Mexicana, JCFM. Las jovencitas de entre 12 a 15 años en su reglamento establecían que cada grupo parroquial debería organizar misiones, tanto urbanas como rurales, y actividades sociales para personas necesitadas. Imagínense esto, o sea, es una maravilla descubrir que en los años 30, en Monterrey, en cada parroquia, las niñas de 12 a 15 años tenían en su reglamento organizar misiones, tanto urbanas como rurales, para
las personas necesitadas, para ir a atender a las personas necesitadas. Es una maravilla. Yo me quedé asombrado cuando leí este reglamento y dije, ¿por qué no se sigue este reglamento, verdad? ¿Qué ha pasado en Monterrey, en nuestras parroquias? ¿Verdad? Bien. Aquí les muestro una foto del apostolado de una jovencita de la JCFM, un apostolado misionero con niñas, atendiendo a niñas, ¿verdad? A niñas en una zona rural. ¿Okay? Y más o menos se ve la foto de los años 30, 40. Bien, el otro caso, aparte del reglamento de las niñas aspirantes a la JCFM, es el caso de el jubileo de Monseñor José Guadalupe Ortiz y López para conmemorar sus 50 años de sacerdocio. Para conmemorar este tiempo, para conmemorar este festejo, se organizó de 1940 a 1941 un jubileo en el que se realizaron misiones en todas las parroquias de Monterrey y se concluyó con un congreso eucarístico en 1941. ¿Verdad? La organización de este jubileo la llevaron a cabo los laicos, algunos sacerdotes asistentes eclesiásticos, pero en la mayoría de los casos laicos pertenecientes a las diferentes agrupaciones del modelo de acción católica, ¿verdad? Y nos dice el folleto conmemorativo de este jubileo, nos dice, se organizaron misiones en todas las parroquias de la arquidiócesis. Entonces, esto es un dato muy importante, que un obispo y que los sacerdotes que organizan el aniversario o las bodas de oro, como se le llaman, sacerdotales de un obispo, se realicen con una misión extendida en toda la diócesis, en toda la arquidiócesis, es un dato importante de mucha relevancia. Se celebra un aniversario sacerdotal promoviendo la misión, muy importante, ¿verdad? Y bueno, los laicos fueron los que sacaron adelante este proyecto. Y luego, los informes ad limina de 1934 y 1939 revelan lo siguiente: los obispos le reportaban al Papa, el obispo, porque estas dos informaciones ad limina son de Monseñor José Guadalupe Ortiz y López, el mismo del aniversario, el mismo de las bodas de oro. En 1934 reportaba, se realizaron misiones comunitarias para sanar matrimonios realizados solo por lo civil, ¿verdad? Y en 1939 reportaba, cada año se habían llevado a cabo misiones para la instrucción religiosa de niños, adolescentes y matrimonios organizadas por las 4 agrupaciones de acción católica. Es decir, el obispo reportaba a Roma la actividad misionera que las agrupaciones laicales estaban llevando a cabo, ¿verdad? Y ahorita aquí les presento una foto para que vean que hay evidencia también en foto de la misión, de una de las misiones para sanar matrimonios realizados solo por el civil. Ahí están las parejas con sus niños y los ya casados sacramentalmente. ¿Ok? Podemos ver entonces que gran parte del impulso misionero tenía una carga moral y sacramental, sí, lo podemos ver claramente, pero podemos ver también una evolución. Poco a poco van los laicos de Monterrey extendiendo esta conciencia misionera también hacia una formación integral, una formación social en las comunidades necesitadas y marginadas de Monterrey. ¿Okay? Otro caso es el caso de Monseñor Espino y Silva en 1952. Él llega a Monterrey como obispo auxiliar coadjutor con derecho a sucesión, y en 1952, una vez que fallece Monseñor Guillermo Trischler y Córdoba, pues él asume el arzobispado de Monterrey. Y entonces, Monseñor Espino y Silva, al asumir ya el arzobispado de Monterrey,
coincide con las bodas de plata, es decir, sus 25 años de sacerdocio. Y él decide festejarse con una gran misión, así le llamó, y les presento aquí la carta pastoral en la que convoca esta gran misión, ¿verdad? Dice: carta pastoral que el excelentísimo y reverendísimo señor don Alfonso Espino y Silva, octavo arzobispo de Monterrey, dirige a sus diocesanos con motivo de la misión general de Monterrey, septiembre de 1952. La Gran Misión General de Monterrey se llevaría a cabo del 12 al 26 de octubre de 1952, bajo el lema Monterrey para Cristo y Cristo para Monterrey, y después de esta misión se llevaría a cabo el tercer Congreso Nacional Misionero en Monterrey, para lo cual se construyeron, para esta serie de eventos, tanto la misión como el tercer Congreso Nacional Misionero, se construyeron 10 nuevos templos, se erigieron 8 nuevas parroquias, y todo esto se comunicaba a Monseñor Guillermo Piani, que era el delegado apostólico en aquella época, ¿verdad? La idea de don Alfonso Espino y Silva era que se visitaran colegios, hospitales, cárceles, fábricas, industrias, para llegar a los lugares más alejados en Monterrey. Fíjense, también está impactante este documento, ¿verdad? Que un obispo, él mismo, tiene la idea de organizar un festejo con una gran misión para ir a los más alejados en una ciudad que había experimentado un crecimiento exponencial tremendo de 1930 a 1960 o a 52, perdón, estamos en el 52, había crecido mucho la urbe. Esta misión sirvió también para modernizar la ciudad y ampliar la oferta eclesial. Entonces, la conciencia misionera no solo no está desligada, no está desvinculada de los intereses de crecimiento de una comunidad, está inserta en el crecimiento de una misma comunidad. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, y ustedes que se dedican a la misión, ténganlo en cuenta. La misión no es algo extra, no es algo que está, bueno, se va a organizar una misión, pero pues el pueblo es el pueblo y va creciendo. No, la misión está dentro de los intereses de crecimiento, de modernización, de solución de problemas sociales de una comunidad. Bien, al llegar el Concilio Vaticano II, que sabemos que proponía una vuelta a los orígenes, diálogo con el mundo contemporáneo, la puesta al día, el famoso ayornamiento, la pastoralidad, la vocación de los laicos, la pastoral de conjunto, el papel de la iglesia, en Monterrey, en la Asamblea de Acción Católica de 1968, ya se hablaba de una renovación en la reflexión de la iglesia, ¿verdad? Para ser apóstoles hay que conocer a la iglesia, dice el título de esta nota periodística del Norte, del Grupo Reforma, de septiembre de 1968, en la que se anunciaba cómo se estaban desarrollando, o se describía cómo se estaban desarrollando estas asambleas de la Acción Católica. Y el presidente diocesano de la Acción Católica, que era el ingeniero Luis J. Prieto, en Monterrey, decía que que en estas asambleas se buscaba impulsar la promoción del desarrollo integral de los fieles de Monterrey y la reflexión de las posibles soluciones a los problemas del tiempo. Fíjense bien, aquí ya notamos la evolución aquella que va de la reconquista, de la formación moral a una formación integral. ¿Okay? A finales de los años 60, esta nueva conciencia misionera se nota en un nuevo impulso de los métodos y de la reflexión de los grupos de acción católica en Monterrey. Se empezaron los grupos de jóvenes, tanto masculinos como femeninos. Hemos hablado de los grupos femeninos que asumieron la labor misionera de una manera espectacular y tuvieron una sensibilidad muy importante los grupos femeninos, pero también los grupos de los chicos, de los chavos, tuvieron un impulso. Poco a poco fueron formándose y tuvieron un impulso misionero y apostólico muy grande. De tal manera que ambos, jóvenes y jovencitas, se dedicaron a promover las comunidades eclesiales de base y el método ver, juzgar y actuar en Monterrey. Los jóvenes de la ACJM fueron invitados en varias ocasiones a hacer misiones a Nueva Italia, Michoacán, ¿verdad?,
para promover las comunidades eclesiales de base y el método Ver, Juzgar y Actuar, y las jovencitas de la JCFM fueron invitadas a comunidades indígenas de Oaxaca a ir de misión e igualmente promover estos nuevos métodos. Como nos podemos advertir, los laicos de Monterrey, sobre todo los jóvenes, asumieron de una manera profunda los cambios del concilio, quizá a lo mejor no todos, pero sí muchos grupos del modelo de acción católica lo hicieron, eso nos lo dicen las fuentes documentales, y pudieron salir de la urbe, superaron los límites de Monterrey para ir a anunciar el evangelio y a proponer estos nuevos métodos. Les presento aquí un promocional del primer diálogo nacional de la JCFM de las jovencitas mexicanas en 1973, Juventud Nueva, Nueva Humanidad. Es decir, esta novedad, esta nueva conciencia misionera permeó en todo el país. Bien, ya para terminar y que pasemos a las participaciones de ustedes. Ahorita, ¿cómo estamos? Después de ver estos casos y después de darnos cuenta que la conciencia misionera va evolucionando y está vinculada a las situaciones sociales, políticas y económicas, ¿qué pasa ahorita? En México estamos en un tiempo interpandemia, no se ha terminado la pandemia, pero un tiempo interpandemia que ha hecho que emerjan debilidades de nuestra sociedad. Hay violencia, hay gobiernos con fuertes cargas ideológicas en el mundo, en algunos casos nacionalistas totalitarios. Hay conflicto, estamos en medio del conflicto internacional en Ucrania, hay explosión del acceso a todo tipo de información a través de los medios digitales. El Papa Francisco en este contexto nos invita a configurar una iglesia misionera en salida, nos invita a vivir la sinodalidad, el diálogo, la inclusión, la fraternidad, el cuidado del medio ambiente, la ecología integral como estilo de vida. Tomando en cuenta todo este contexto que estamos viviendo de efervescencia social, de violencia, de ideologías, de polarizaciones, y esta invitación del Papa Francisco, ¿qué conciencia misionera podemos decir que, y estas preguntas yo se las dejo a ustedes especialistas misioneros, ¿verdad? Que se dedican, los misioneros de Guadalupe que se dedican a la misión. ¿Qué conciencia está surgiendo ahora? ¿Qué nueva conciencia misionera? ¿Qué características debe tener la misión hoy? ¿Cuáles rutas deben seguir los procesos formativos para la misión hoy? Vimos ahorita cómo se delinearon las rutas del siglo XX, pero hoy ¿cuáles rutas deberíamos de seguir? ¿Qué debemos de conservar del pasado? ¿Verdad? ¿Qué podemos aprender del pasado? Pero ¿qué debería de cambiar hacia el futuro? ¿Cuáles son los factores esenciales a considerar en la misión que nuestro mundo necesita hoy? Muchas gracias. Bien, vamos a agradecerle una vez más al Padre Treviño por su presentación, ofreciéndole también una vez más un fuerte aplauso para él. Muchas gracias, Padre Treviño. Muy bien, sin lugar a duda, yo creo que todo este recorrido histórico, ¿no?, va a llegar a esta actualidad sobre esta conciencia misionera, igual con el compromiso y responsabilidad de la fe del laico. Creo yo que nos deja ciertamente estas preguntas que nos interpelan a nosotros también misioneros y a todo bautizado, efectivamente. Yo creo que aquí de alguna manera confirma también lo que en una ocasión había aseverado el Papa Benedicto XVI, ¿no?, quien ha expresado que los laicos dan el humus al crecimiento de la fe. Y con esto el mismo Papa Francisco, que nos da y nos brinda esta conciencia muchas veces de que los laicos son responsables desde su bautismo de llevar adelante la fe en estos contextos que son cambiantes. Pues muchas gracias. Vamos a ofrecer también este espacio, estos pocos minutos, para poder presentar alguna moción, algún comentario o alguna pregunta por parte de todos ustedes que nos están acompañando. De la misma manera, yo quisiera dar la bienvenida y una vez más a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales de Misioneros de Guadalupe, e invitarlos también, si alguien gusta a través de las redes sociales
compartir o hacer alguna pregunta para nuestro expositor del día de hoy, lo pueden hacer a través del escrito por las redes sociales, YouTube, Facebook de Misioneros de Guadalupe. Estaremos recibiendo sus comentarios y sus preguntas. Y todos los que se encuentran aquí presentes, abro este espacio para alguna pregunta, algún comentario que quisieran realizar al Padre Treviño. Bienvenidos. Sí, Ricardo. adelante, Padre Ricardo, si alguien… Sí, muy bien, aquí está el micrófono. Padre Jesús, muchas gracias por tu clase magistral, muy bonita, muy buena. Mi pregunta sería, ¿qué tanto la Iglesia estamos ayudando a los laicos a este nuevo despertar? Te comentaba hace unos días que acabo de regresar de la misión de la Amazonía, donde los laicos son protagonistas, encargados de puestos de misión, son señores, señoras indígenas, y ellos son los que organizan a su comunidad. Pero yo veo con tristeza que aquí en México todavía nos hace falta promover a los laicos y darles la oportunidad que ellos sean los que precisamente den esa fuerza de avanzada a la iglesia. No sé cuál sería tu opinión y si tienes alguna varita mágica que digas, podríamos seguir este camino. Híjole, pues sería bueno que existiera esa varita mágica, pero bueno, bien, Padre Ricardo, excelente el comentario, la pregunta. Me parece que dar a conocer estos procesos históricos nos ayudan como iglesia, como clérigos, a los que somos clérigos, nos ayudan a entender cómo ha recorrido nuestra iglesia su organización misionera y apostólica, y así, al conocer los procesos, darle su lugar a los laicos, darle su lugar a las laicas que dan muestra desde las fuentes documentales de una excelente sensibilidad de organización eclesial. Yo lo digo, yo me maravillo al ver los documentos muy diferentes de las jovencitas a los jovencitos de Monterrey de aquellos años, porque los programas de las jovencitas con una sensibilidad y una organización impecable, ¿verdad? Y los de los jovencitos, los de la ACJM, bien, pero no con el detalle de las jovencitas. Entonces, bueno, eso es un punto importante. Pero volviendo a la pregunta del Padre Ricardo, ¿qué tanto estamos ayudando? Tenemos que conocer los procesos históricos. Habría que ver esa pregunta, la podríamos responder por regiones quizá. En el caso de Monterrey se dio una vinculación muy interesante entre el laicado y clérigos, que de tal manera que los clérigos fueron dejando, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos a los laicos trabajar y asumir su protagonismo, de tal manera que el laicado regiomontano se distingue por ser protagónico, ¿verdad? En algunas ocasiones los seminaristas dicen, es que en esta parroquia los jóvenes no nos dejan hacer nada al seminarista porque ellos hacen todo, ¿verdad? Así sucede a veces en Monterrey, ¿verdad? No me dejarán mentir los que han estado en Monterrey. Entonces, pero en general, tenemos, si nuestras actitudes quizá clericalistas o que centran toda la organización apostólica en el clérigo, esas actitudes no ayudan a que el laico se inserte y realice su protagonismo misionero y apostólico, y debemos de conocer estos procesos para dejar a un lado estas actitudes y permitir que los laicos sean ese humus, ¿verdad? Sí, adelante, y después pasaremos aquí también con Fulgencio. Bueno. ¿Qué papel ha jugado la doctrina social de la Iglesia en la toma de conciencia de estos laicos según su investigación? Híjole, pues totalmente ha tenido un papel esencial, fundamental, diría yo, fundamental, ¿verdad?
La doctrina social de la Iglesia, el magisterio social de los papas o el pensamiento social ha detonado la necesidad de la inclusión de los laicos en la organización de la Iglesia, en el apostolado y en la misión. Entonces, sí, es un papel fundamental, ¿no? Pero vamos, ¿ha sido, en su investigación, ha sido alguna organización que ha atraído a los laicos o los laicos que han ido hacia la fuente? Y muy buena pregunta, pero este flujo ha sido de ambos lados. Como lo vimos en el caso de Monterrey, ha fluido de los laicos a la jerarquía. En el caso de las jovencitas, que ellas solas en su reglamento ponen vamos a hacer misión, en cada parroquia tiene que haber misión, etcétera. Y de la jerarquía o del Papa o del magisterio del Papa hacia los laicos. Entonces, no es una agrupación que ha traído a los laicos, pero sí un modelo que ha permitido, un modelo de organización eclesial, la Acción Católica o la inclusión de los laicos, que ha permitido que despertar misionero en ellos, ¿verdad? Y ha sido también iniciativa de los laicos de decir, quiero hacer algo por la sociedad que veo que está fracturándose, ¿sí? Entonces, es un flujo doble ahí, ¿sale? ¿Sí me expliqué? Ok. Sí, muchas gracias. Pasamos aquí el micrófono a Fulgencio, por favor. Bueno, muchas gracias por compartir su ponencia. Y bueno, a mí me parece muy interesante esto y yo pensaba, ¿no?, de la gran riqueza de MG a través de todo este recorrido histórico desde que se fundó el instituto. Y yo creo que las voces o testimonios de muchos padres aquí presentes, por ejemplo, pues sí nos compartirían una gran riqueza, ¿no? Y de ahí yo pensaba, ¿no?, en esos referentes como documentos o encíclicas actuales que de alguna manera podrían ayudar a configurar la misión de la Iglesia y bueno, pensando en esta tarea evangelizadora y también en el protagonismo que asumen los laicos. Y bueno, mi pregunta sería, pues desde su experiencia, ¿qué tarea o qué aspecto a considerar pudiera ser relevante para los formandos laicos que tiene nuestro instituto, ¿no? Y que de alguna manera, pues si pensamos o retomamos esa experiencia, esa formación que ha sido palpada a través de una práctica ya vivencial, que no se queda meramente en un conocimiento de una encíclica, ¿no?, sino qué compromiso asumiría un formador MG que tiene a su cargo un grupo de laicos que pienso yo, ¿no?, que de alguna manera pues tienen un sueño de ir a una tierra extranjera, de llevar la buena nueva y de alguna manera se están configurando de una forma distinta a la de un seminarista, pero aún así a mí me parece interesante, ¿no? Por ejemplo, lo que nos compartía el padre Ricardo, que en la Amazonía, pues la iglesia que está en crecimiento, que está empezando, ¿no? Cómo los protagonistas son los laicos, ¿no? Pero bueno, me hacía pensar, ¿por qué? Porque faltan vocaciones, porque faltan sacerdotes o ciertas cuestiones, ¿no? Pero bueno, yo nada más, la pregunta es, ¿qué podría hacer en consideración para esa cuestión configurativa de los laicos? Ok, bueno, me gustaría responder esta pregunta partiendo del punto de vista de que nos necesitamos unos a otros, laicos a consagrados, clérigos, laicos, todos nos necesitamos, somos iglesia y esa es la idea de la sinodalidad, ¿verdad? Entonces, la respuesta va por ahí, nos necesitamos todos. En el caso de Monterrey lo vemos como una misión convocada por el obispo o por el arzobispo motivó a los laicos y la actividad de los laicos o las jovencitas laicas motivó a los clérigos y a los obispos de Monterrey, ¿no? Entonces, en este doble flujo podemos encontrar que nos necesitamos unos a otros. Entonces, ¿cuál sería el compromiso? Acompañarnos unos a otros en este camino de sinodalidad, ¿verdad?
saber acompañarnos. El clérigo, la consagrada, el consagrado acompañar a los laicos y los laicos acompañar al clérigo y a la consagrada y al consagrado. Entre todos, vivir un acompañamiento entre todos, un diálogo, de veras un intercambio en la vida cristiana juntos, crecer juntos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, Jonathan. Y el padre Javier. Y por tercero pasamos para aquí con el padre. Sí, muy bien. Padre, muchas gracias por este recorrido histórico que nos ha hecho. A mí me surge la idea, bueno, partiendo también de esta respuesta de la Acción Monterrey en México, cómo es que se ha estructurado y cómo es que ha respondido precisamente los laicos pues a todas estas necesidades pastorales. Pero en este recorrido histórico, digamos que los documentos que nos muestran los papas nacen también de acontecimientos políticos y sociales, porque estamos hablando de un periodo de posguerra o entreguerras, ¿no? Entonces, todos estos documentos que nos hablan de la participación de los laicos pudiera verse o tener un tinte en cuestiones políticas. ¿A qué me refiero? O mi pregunta más directa, la acción cristiana o estos movimientos eclesiales nacen como una respuesta a las cuestiones políticas o están inmersos más bien en una cuestión propiamente pastoral. Muy buena pregunta y esa es la discusión del tema, ¿verdad? De la acción católica. Es una de las discusiones centrales, ¿verdad? Como en la historia de la Iglesia se verifica, por ejemplo, la pregunta, ¿Roma se cristianizó o la Iglesia se romanizó? ¿Verdad? Y la respuesta ahí, casi siempre de los historiadores, es hubo una influencia de ambas, ¿verdad? Entonces, en la organización de las agrupaciones laicales y de la llamada a la misión, hay una influencia sociopolítica, pero también la Iglesia ejerce una influencia en una población o en una comunidad que necesita ser evangelizada. Entonces, en el caso concreto de la Acción Católica nace por iniciativa pastoral, o sea, por iniciativa apostólica, pero definitivamente dejándose influenciar por el contexto sociopolítico. De tal manera que hay toda una serie de discusión entre si un militante o un miembro de la Acción Católica debe participar en política partidista o no. Va a haber toda una serie de discusión en eso y el magisterio de los papas desde Pío XI en el contexto del fascismo, que es un momento difícil, va a hacer énfasis en que un miembro del modelo de Acción Católica no debe utilizar este apostolado para fines políticos y no debe participar en política con el mote de Acción Católica, pero sí debe ser formado para participar en política a título personal. Así va a ser el discurso de todo el siglo XX. ¿Qué va a causar este discurso? Va a causar ambigüedad, ¿verdad? Porque entonces van a decir, bueno, ¿abordamos el tema político o no? ¿Protestamos o no? ¿Qué hacemos en medio de un problema social? Y siempre los obispos van a ser los que van a dar la pauta de cómo hacerlo a los laicos en el siglo XX, ¿verdad? Pero sí es un tema fundamental. Yo quería preguntar, tú te concentraste en el tema de Monterrey. Quería preguntar si en tu investigación has visto algún caso similar o que también valga la pena investigar, que también empuje a la Iglesia a trabajar más en ser misionera en el ambiente laical, por supuesto, y en el ambiente clerical laical. Me parece que así. Yo creo, padre, que se me está acabando la pila, me parece. Este tema de la organización de los laicos y la llamada a la misión no está muy explorado. De hecho, la historia de la Iglesia en el siglo XX en México no está muy explorada y me parece que se debe buscar más. En mi caso estoy estudiando Monterrey, pero hay un montón de información de las demás diócesis y por ejemplo, en el caso de las chicas de la JCFM, las misiones a Oaxaca que menciono yo eran misiones de las chicas de Monterrey con las chicas de otras
diócesis, ¿eh? O sea, se organizaron nacionalmente las mujeres de México, Monterrey y varias otras diócesis para salir de misión a zonas indígenas. Entonces, eso nos da elementos para descubrir que hay líneas de investigación futuras para ver, por ejemplo, desde la Junta Nacional o desde el Comité Nacional, cómo se organizaban los grupos y si hacían misiones en conjunto, que en el caso, que sabemos que sí hubo en el caso de las jovencitas de México, ¿verdad? Padre, en el Código de Derecho Canónico, el Canon 211 habla específicamente de la obligación de los fieles en la contribución de la difusión del mensaje del Evangelio. Es una obligación, es un derecho. Eso dice de jure, pero de facto, si no hay un permiso de un clérigo, el fiel no siempre puede cumplir con esa obligación. Primero que nada, ¿consideras que el derecho canónico tiene que retornar, al menos en sus ocasiones, a los usos y costumbres de la comunidad primitiva o de la comunidad que ha nacido, de forma tal que dejemos a un lado, para cumplir estos mandamientos primordiales de la Iglesia, dejemos a un lado una práctica occidental, al menos en la misión de la Iglesia? Ok, bueno, muy buena pregunta que, bueno, todo el siglo XX trajo a reflexión puso en la mesa de discusión esta reflexión que planteas, padre. Y el Vaticano II entonces viene a darle carta de ciudadanía a los laicos y decir, a ver, ellos tienen derechos, obligaciones, son libres de asociarse y de buscar un apostolado, un anuncio del evangelio, una labor de evangelización. Entonces, nos hace falta conocer bien el derecho canónico y nos hace falta ponerlo en práctica, nos hace falta establecer estructuras para ponerlo en práctica. Es idea del Concilio Vaticano II volver a los orígenes y creo que estamos en este camino, ¿verdad? Ahora, a mí me parece que es cuestión de estructura, que necesitamos generar las estructuras y me parece que el Papa Francisco quiere ir por ese camino, ofrecer estructuras, ofrecer modelos, ¿sí? Ya la Acción Católica ya fue un modelo que dio un paso adelante, ¿verdad? Con respecto a Trento. Recordemos que el modelo de Trento era un modelo en el que estaba centralizada la organización apostólica y eclesial en el párroco, en el obispo y en el párroco, que era el enviado del obispo, ¿verdad? Sigue teniendo su valor el párroco como encargado de la cura de almas, sigue teniendo su valor, obviamente, pues el obispo es la cabeza de la iglesia, pero necesitamos estructuras que le permitan al laico subirse al carril, ¿verdad? La Acción Católica fue un modelo que sirvió que sirvió, ¿verdad? Y que ayudó a los laicos a encarrilarse y a asumir su papel protagónico. Después del Concilio Vaticano II, ¿qué estructura nos quedó? Esa sería una muy buena pregunta. ¿Qué estructura quedó? ¿Qué estructura seguimos? Porque pareciera que después del Concilio Vaticano II se dijo, bueno, que la parroquia decida qué movimientos y que la parroquia decida cómo organiza las diferentes dimensiones y vuelve a centrarse en el párroco, ¿verdad? La decisión. Entonces, paradójicamente, el Vaticano II de alguna manera propició otra vez la centralización en el párroco. Eso habría que caminar hacia allá, hacia estructuras que permitan a los laicos ejercer su derecho. Bien, allá la cuestión ahorita también del tiempo podemos abarcar, si hubiera una pregunta más, si no, pasaremos a poder cerrar también este espacio. Una pregunta más, un comentario. Padre Figueroa, por favor. Muchas gracias, Padre Treviño, por darnos mucho conocimiento y también para reflexionar sobre nuestro papel como iglesia evangelizadora. Fue la Acción Católica pues un movimiento importante. ¿Y por qué ahora no hay nada? O parece como si no hubiera nada.
¿Y qué perfil ahorita necesitamos de laicos? Ok, muy buena pregunta que, híjole, daría para mucho rato, Padre Figueroa, pero bueno, vamos vamos a dar unas ideas así muy concretas. ¿Por qué parece que no hay nada? Bueno, en realidad sí hay, ¿verdad? Pero no se ve, no tiene tanta visibilidad, porque la Acción Católica daba mucha visibilidad por la estructura organizada, ¿verdad? Y vinculada. Ese es un punto muy importante. La Acción Católica permitió una vinculación excelente entre laicos, jerarquía, consagrados, jóvenes, entre todos, o sea, unidos todos con un plan, ¿verdad? Pero con el Vaticano II, no solo el Vaticano II, ¿verdad? No le echemos toda la culpa, o sea, no digamos, no, es que el Vaticano II, no. La sociedad en general fue una sociedad plural y diversa a partir de los años 60, del 65 en adelante. Así fue, o sea, todas las sociedades se hicieron plurales, hubo diversidad de pensamientos, los medios de comunicación nos llevaron a esto. Y ahorita los medios digitales, como les decía, nos están llevando al extremo de la pluralidad y la diversidad, cada quien piensa lo que tiene en su celular. Entonces, por eso parece que no hay nada, porque es muy difícil lograr unidad a nivel parroquial, más es difícil lograr unidad a nivel diócesis, ¿verdad? O sea, vincular, no uniformidad, no estamos hablando de uniformidad porque la época de la uniformidad ya pasó, pero sí la época de la unidad y de la vinculación en esa unidad. Entonces, el perfil del laico, pasamos aquí al perfil del laico, ¿verdad? ¿Por qué parece que no hay nada? Porque la vinculación se diluyó, eso sí, ¿verdad? Eso yo lo digo a partir de mi estudio, había una vinculación muy fuerte y la vinculación se diluyó después, en los años 70. ¿Qué perfil de laico necesitamos? Un laico que pueda ejercer su derecho, que esté bien formado, que tenga no solo los conocimientos, sino que tenga la disposición interior, es decir, bien formado o bien formada en su espiritualidad cristiana, para tener una disposición interior de caminar junto con los clérigos y con los consagrados y consagradas, ¿verdad? Y de la misma manera, los clérigos consagrados y consagradas también, esa formación, necesitamos todos esa formación sinodal. Y se necesita un perfil vinculante, o sea, un perfil, es decir, así con estas palabras, se necesita en estos tiempos laicos expertos en relacionarse y vincularse como iglesia, eso. Relacionarse y vincularse como iglesia. Y el centro es el diálogo. Por eso el Papa Francisco está promoviendo mucho el diálogo, ¿no? Muy bien, les agradecemos también a todos ustedes los que han presentado alguna pregunta, un comentario, sus inquietudes. Sabemos que el Padre Treviño lo tenemos con gusto en nuestro hogar, en la Casa de los Misioneros de Guadalupe. Yo creo que más adelante también puede haber siempre esa oportunidad, ¿verdad, Padre?, de dialogar, de conversar. Y entendemos también que el Padre Treviño está en esa preparación para la presentación de su tesis doctoral, que es bajo este tema que nos ha dado ya un adelanto. Te agradecemos, Padre, por darnos este espacio y compartir con nosotros tu reflexión, que es muy relevante para este proceso de iglesia que está en salida, como tú bien lo mencionaste, y que sin duda, como nos impulsa el Papa Francisco, a entrar en esa iglesia en salida requiere una renovada comprensión de la vocación propia de los fieles laicos, así como la capacidad de entender el mundo como el lugar teológico de los laicos. Vamos a agradecerle una vez más al Padre Treviño por su intervención, ofreciéndole un fuerte aplauso. Agradecemos también a todos los que nos han seguido por las redes sociales de los Misioneros de Guadalupe, YouTube y Facebook. Gracias por participar con nosotros y esperamos que esta intervención haya sido también de una ayuda para su propia reflexión como bautizados. Y quisiera tomar la oportunidad de este momento para poderle ofrecer a usted, Padre Treviño, un reconocimiento por parte de Misioneros de Guadalupe y la Universidad Intercontinental. Algo sencillo, algo modesto, pero que parte realmente con un aprecio significativo para usted. Y quisiera dar lectura a este reconocimiento que dice así:
la Universidad Intercontinental, el Instituto Intercontinental de Misionología y la Dirección de Evangelización MG otorgan el presente reconocimiento al presbítero Jesús Treviño Guajardo por su participación como ponente en la conferencia La conciencia misionera en la formación de las agrupaciones laicales del siglo XX a partir del caso de Monterrey, llevada a cabo el 31 de marzo de 2022. Duchet et Dochet, firman el padre José Guadalupe Martínez Rea, su servidor, director de Evangelización, Misioneros de Guadalupe, y el padre Javier González Martínez, director divisional del Instituto Intercontinental de Misionología. Para usted, padre. Agradecemos pues a todos ustedes por su presencia, que Dios los bendiga, y a todos los que nos han seguido por las redes, Dios los bendiga. Muchas gracias.